Bueno, vamos a arrancar por el capítulo 5, por hacer una relectura del capítulo 5, ya que nos quedamos un poco perdidos, han pasado 2 semanas, y recordemos el primero, el tercero, el segundo y el cuarto. El primero y el tercero se trataba de Inés relatando cómo había descubierto el engaño de su marido Ernesto y cómo al seguirlo lo vio empujando a la que era la amante, que era nada menos que su secretaria, Alicia, y cómo en ese empujarlo ella se la da contra el tronco y la queda ahí, ¿no es cierto? Lo que hace ella es volverse con el auto a la casa. En el capítulo tercero va a contar cómo seca el auto y nos cuenta algunos detalles más de la vida. En el capítulo 2 y el capítulo 4 son capítulos donde aparece Lali, ¿sí? En principio aparece hablando con su amiga Paula y luego hablando con la mamá de Iván, que sería aparentemente el novio o exnovio. Vamos con el 5. Me metí en mi cuarto. Me moría por saber qué estaba haciendo Ernesto en ese momento. Descartada por inútil la posibilidad de que hubiera ido a la policía, pensé que a lo mejor se había tomado un tiempo para arrastrar el cuerpo al lago, para que se hundiera. Eso dificultaría más la tarea de quien tuviera que investigar la, entonces tal vez, desaparición de Tuya. Esa sí que era una idea. Si hubiera podido llamar a Ernesto y decírselo, pero no podía. Él no sabía que yo también era parte de esa historia. Por un momento pensé en usar la misma táctica que para mi cumpleaños, una especie de asociación libre inducida. Ernesto, anoche soñé con vos, soñé que me regalabas para mi cumpleaños una campera de cuero color borrabino que me tiene loca, una que venden en el local 3 de la planta baja de las Galerías Pacífico. No sabés, fue un sueño relindo, talle 42. Pero en el caso en cuestión, tendría que haberlo llamado y haberle dicho algo al estilo de ay, querido, discúlpame que te moleste, pero tuve una pesadilla. Te vi arrastrando un cuerpo a los lagos de Palermo. Demasiado traído de los pelos. Se iba a dar cuenta. Tenía que mantener la calma, cosa que me costaba. Reconozco que estaba nerviosa. Me di cuenta porque no sabía qué hacer. Yo siempre sé qué hacer. Siempre tengo las cosas claras. Pero esta vez estaba confundida. Está bien que uno no ve matar a una mujer todos los días, y mucho menos que quien la mate sea su marido, el de una. Pero bueno, tampoco matar, que suena tan rotundo, tan de dedo índice agitado en el aire, tan de maestra ciruela. Accidentar, tal vez, sea un término más apropiado. O mejor, empujar y desnucar sin querer. Desnucar tampoco es una palabra de lo más feliz. Preterintencional. Esa la busqué en un diccionario jurídico la semana pasada por las dudas. Que a causa de un empujón preterintencionado ella se hubiera muerto, ya era otra cosa. Porque Ernesto no puso ahí el tronco donde fue a dar la cabeza de Tuya. Eso fue cosa del destino que quiso que esa mujer terminara así. O de Dios. Y yo en esas cosas creo. Y las respeto. Y busco el mensaje, porque ¿por qué esa mujer terminó desnucada en los bosques de Palermo y no paseando con mi marido por la Recoleta? Las cosas son como son por algo. Pero volviendo a lo de mi confusión, porque yo en el tema del accidente y de las culpas tenía todo bastante claro, lo confuso para mí era decidir si era mejor esperar a Ernesto en la cama y hacerme la dormida o esperarlo sentada en el living. Porque si Ernesto venía, como yo suponía, desesperado por contarme lo que le había pasado y me encontraba dormida, tal vez no se atrevía a despertarme. Pero si me encontraba despierta, ¿qué podía decirle para justificar mi desvelo? Si era más de la 1 de la mañana y yo a las 10 de la noche ya estoy durmiendo como un tronco. Justo tronco se me tenía que venir a ocurrir. Me puse el pijama y me metí en la cama. Estaba incómoda, daba vueltas para un lado y el otro. Traté de relajarme. Respiración profunda y esas cosas. Nada. Me levanté y bajé al living. Me senté en el sillón. La lluvia era cada vez más fuerte. Me imaginé el barro que habría en los bosques de Palermo para ese entonces. Me imaginé
a Ernesto dando vueltas con el auto para poner en claro sus ideas. Me lo imaginé en la ruta de camino a casa, manejando bajo esa lluvia. Me acordé de las escobillas, las de mi auto, de esa que no barría y que tendría que haber cambiado hacía meses, la izquierda. Y me dije, mejor ocuparme en algo útil mientras espero. Y fui al garaje a cambiar las escobillas. Ernesto siempre tiene repuestos para el auto, bujías, fusibles, esas cosas. Yo sé bastante de mecánica, pero él no sabe que sé, porque ocuparse de los autos es una tarea de los hombres. Y como decía mi mamá, el día que cambias un cuerito, sonaste, porque ya creen que sos plomera diplomada y no agarran un destornillador ni que se esté inundando la casa. Abrí la caja donde Ernesto guardaba los repuestos y la revolví. Las escobillas estaban debajo de todo. En realidad, debajo de todo no. Cuando saqué las escobillas encontré un sobre que, por supuesto, abrí, porque yo tengo mucha intuición y sabía que tenía que abrirlo. ¿Y qué había dentro? Más cartas de Tuya, con el rush de Tuya. ¡Qué diálogo de mierda hay que tener para necesitar tanta carta!, pensé. Las leí. Eran una asquerosidad. Este hombre es un reverendo idiota, pensé. ¿En cuántos lugares de la casa habrá dejado pistas de su romance? Tiré las escobillas al cuerno y me puse a hacer una revisión a fondo de toda la casa. Yo ya le venía revisando desde hacía un tiempo bolsillos, atallé, cajones del escritorio, la mesita de luz, la guantera, pero la caja de repuestos del auto supera la imaginación de cualquiera. Agité libros, desarmé bollos de medias, saqué fondos de valijas y bolsos. Solo encontré una foto carnet de Ernesto atravesada por los labios de Tuya, adentro de una cajita de preservativos. La foto tenía una dedicatoria para que los disfrutemos juntos. Fue en ese momento en que me quedó claro por qué Dios puso ese tronco donde lo puso. Guardé la foto y los preservativos con el material que había encontrado en mi primera revisión unas semanas atrás. Pensé en quemar todo antes de que viniera Ernesto. Dadas las circunstancias, no se podía correr el riesgo de que alguien las encontrara. Pero no sé, las guardé. Una nunca sabe. Yo había armado una especie de escondite en el garage cuando todavía no había abierto mi cuentita en el banco. Un trabajo verdaderamente prolijo. Había aflojado un ladrillo, lo había sacado limpito, lo había partido al medio y otra vez al lugar de donde lo había sacado. Pero esta vez solo la mitad del ladrillo. Con los billetitos atrás, claro. Los billetitos ahora están en un lugar más seguro. Vaya uno a saber dónde terminan esas porquerías, pensé mientras doblaba las fotos y las notas para que entraran. En ese momento llegó Ernesto. Me agaché detrás de mi auto para que no me viera. Me parecía muy fuerte que bajara del auto y me encontrara ahí en el garage. Se iba a sentir espiado. Era mejor dejarlo tomarse su tiempo antes de que me largara todo el rollo. Tal vez un whisky, unos mimos si hiciera falta. No sé, algo que lo entonara. Y después la charla y el alivio de una vez por todas. Ernesto salió y le di tiempo a que subiera. Sabía perfectamente lo que yo tenía que hacer, ir a la cocina y calentar un poco de leche, después subir y decirle, hola mi amor, me desvelé, ¿vos todo bien? Antes de salir del garage, me detuve a observar el auto de Ernesto. Tenía barro hasta la manija. Se me hizo evidente que por un tiempo iba a tener que pensar por los dos. Capítulo 6. Material fotocopiado de una publicación española de práctica forense encontrado en la mesa de luz de Inés Pereira con notas en los márgenes y a pie de página incorporadas entre paréntesis al texto en la versión transcripta a continuación. La tierra de la escena del crimen y aledaños a la misma es el lugar por donde empiezan su revisión los agentes forenses. Aunque no es una prueba en sí misma, los agentes nunca dejan de tomar una muestra de dicha tierra cuando realizan su inspección en busca de pruebas. Hoy en día la investigación forense cuenta con técnicas muy precisas para comprobar si hay restos de la misma tierra en la ropa o el vehículo del sospechoso. ¡Ojo! Lavar la ropa urgente. La cosa también funciona a la inversa. Si tienen al sospechoso, pero aún no saben dónde se llevó a cabo el crimen, una minuciosa revisión de su ropa
su automóvil, su vivienda o su lugar de trabajo, puede dar cuenta clara de una zona o área particular en donde encontrar el cadáver, si fuera el caso. La revisión del vehículo es decisiva. Hay que revisar con esmero carrocería y paragolpes. Si se comprueba que la tierra allí acumulada y la tierra de la escena del crimen son la misma, los agentes estarán ante una importante evidencia. Limpiar a fondo los dos autos. El agente también levantará cualquier trozo de barro que encuentre en la escena del crimen y con posterioridad lo comparará con los restos de tierra pegada en el chasis del auto sospechado. Si una pieza encaja con la otra, como en un rompecabezas, quien usa el vehículo en cuestión no podrá negar que estuvo en el lugar de los hechos. Otro elemento que estudian los agentes forenses es la marca o huella de neumáticos o pisadas. Incluso utilizan una técnica similar a la de los odontólogos para obtener moldes de yeso de las huellas halladas y luego poder examinarlas con más claridad. En el caso de que la huella del neumático sea importante, en cuanto a tamaño y claridad, los agentes podrán deducir el modelo, tamaño y marca del automóvil utilizado en el hecho en cuestión. Si los neumáticos estaban deteriorados, harán una identificación mucho más exacta porque el dibujo estándar del fabricante se habrá transformado en otro, particular, según cómo se hayan gastado dichos neumáticos. Irrelevante con lo que llovió. Las huellas de zapatos también son analizadas, como mínimo indican cuánto calza quien llevaba esos zapatos, pero además, dada la diversidad de modelos de suela que hay en el mercado, muy probablemente el agente forense estará en condiciones de averiguar el tipo de calzado utilizado por quien o quienes estuvieron en la escena del crimen. Es más, los agentes forenses se creen capaces de deducir de qué forma camina la persona que dejó esa huella, analizando a través de la misma cómo gastó la suela de su zapato. Interesante, pero también irrelevante. Bueno, lo que hemos leído recién es un capítulo que claramente no es la voz de Inés, ni tampoco el diálogo de Lali. Acá lo que tenemos es una toma de apuntes, ¿sí? Que pareciera ser una toma de apuntes de Inés, ¿sí? Acerca de las huellas que pudo haber dejado y los riesgos que se podrían correr. Capítulo 7. Subí a la habitación con mi vaso de leche tibia. Ernesto no estaba allí. Salí a buscarlo por el pasillo. La puerta del cuarto de Lali estaba entreabierta y me acerqué. Espié sin entrar. Ernesto lloraba, sentado en el piso, junto a la cama de Lali. La acariciaba. Había tantas cosas por hacer y él se tomaba tiempos para sensiblerías. No se llora sobre la leche derramada. Se trae un trapo y se limpia. Y acá, la única que había empezado a hacer un poco de limpieza era yo. Pero para limpiar como se debe, necesitaba que Ernesto, de una vez por todas, me contara lo que había pasado. Y por el momento parecía más interesado en llorar velando el sueño de su hijita del alma. La consiente tanto. Lo que pasa es que Ernesto todavía se siente en falta con ella. Y eso que pasaron 17 años. Ernesto no estaba decidido a casarse. Decía que era demasiado pronto. ¿Pronto? Dijo mamá. Hacía 3 años que salíamos, desde los 19. Lo tenés que apurar, nena, si no, no se va a decidir. Nunca. Y yo lo apuré. No me costó nada. Quedé enseguida. Se lo dije, no bien me hice el análisis. Y él dudó. No de mí. Dudó de tener el hijo. Nunca lo hablamos, pero yo sé que dudó. Ernesto estaba mudo. No decía ni una palabra. Yo no quería que se le cayera el ánimo, así que no paraba de hablarle. Le conté que había soñado que el bebé tenía sus mismos ojos. Le dije que ya tenía los nombres, Laura si era nena y Ernesto si era varón. Le conté lo feliz que se había puesto mamá cuando le dije que iba a ser abuela. Ernesto seguía sin decir una palabra. Ernesto, vos no estarás pensando en que me lo saque, ¿no? Fueron palabras mágicas. Ernesto se puso a llorar como un chico. Decía, perdóname, perdóname. Y sin dejarlo decir más, le agarré la mano, se la puse sobre mi panza y dije, bebé, te presento a tu papá. Me hubiera quedado esperándolo despierta. Quería que Ernesto me contara todo de una vez por todas, pero eran las 4 de la mañana y Ernesto no aparecía.
Podía haber ido a buscarle y decirle: Ernesto, ¿por qué no te dejas de joder y te venís a acostar de una vez por todas? Pero no quise forzarlo, había tenido un día muy duro. No era cuestión de seguir echando leña al fuego. A mí también me hacía falta descansar. Me tomé la leche, me metí a la cama y me dormí. El despertador me levantó a las 6:30. Ernesto no estaba a mi lado, no era lo habitual. Él nunca se levantaba antes de las 7. Su lado estaba intacto. Me dio escalofríos imaginármelo dormido, acurrucado sobre la alfombra del cuarto de Lali. Fui a ver, pero ya no estaba ahí. Se estaba duchando. Me apuré. Tenía que lavar su auto antes de que saliera. Lo dejé impecable a una velocidad asombrosa. Soy buena para esas cosas. Cuando entré en la cocina, Ernesto ya estaba ahí. Preparaba café. Hola, querido, le dije. Hola, me contestó y se sirvió café. Me senté frente a él y le sonreí. Quería que se sintiera a gusto, que viera que su mujer era un bálsamo capaz de curarle cualquier herida. ¿Alguna novedad? Dije sin dejar de sonreír y como para darle ese empujoncito que Ernesto siempre necesita. No me contestó. Me costó mantener mi sonrisa. Se puso tensa, como una mueca. Cuando Ernesto se cierra en sí mismo, me irrita tanto. Tomó su café. El diario estaba doblado al lado de su taza, pero no lo abrió. Mala señal. Ya empieza a hacer burradas, pensé. Ernesto nunca sale de casa sin leer el diario. Y el punto número 1 del decálogo del asesino perfecto es ser fiel a sus rutinas diarias. Si no, es como estar llamando a la policía. Hey chicos, miren, acá estoy yo con la vista perdida, con la cara desencajada, el café chorreando porque no le emboco la boca. ¿No les parece que debo estar metido en algo extraño? Ernesto, ¿ya leíste el pronóstico del tiempo para este fin de semana? Le dije mientras le abría el diario y casi se lo ponía en las manos. Ernesto fingió que leía. Dios mío, pensé, qué difícil va a ser esto. Ernesto, ¿se solucionó el problema de sistemas que tenías? Ernesto me miró y casi me da un ataque. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Me agarré la cabeza, abatida. Lo miré y le dije de una: Ernesto, se debe haber solucionado mientras ibas en camino y te volviste, porque a la media hora estabas en casa. Yo oí que tu auto entraba, eran las 10:30 de la noche a más tardar, y ya no saliste más. ¿Ok? Saliste a las 10 y estabas de vuelta a las 10:30. Eso no da tiempo para llegar a ninguna parte ni para hacer nada. ¿Me entendés, no? No sé si me entendió. No solo no decía nada, sino que además me miraba con esos ojos que me daban ganas de mandarlo a la esquina en penitencia. Porque en el fondo, Ernesto, y ese es su grave problema, es un chico. No termina de crecer nunca. Y yo a veces me canso de hacerle de madre, porque por más que una quiera un hombre, una tiene sus límites, y hay momentos en que, francamente, le pegaría un tiro. Pensaba en eso de pegarle un tiro cuando entró Lali. Saludó apenas, como siempre. Ernesto la siguió con la mirada hasta que se sentó. Parecía que le iba a decir algo, pero enseguida agarró el diario e hizo como que leía. Lali se sirvió azúcar y revolvió el café. Miraba dentro de la taza mientras revolvía una y otra vez. Nena, lo vas a marear, le dije como para romper el hielo. Levantó la vista, me miró y volvió a revolver como si nada. Son esos momentos en que una les daría vuelta la cara de un cachetazo. Pero como dije, no estaba la cosa como para agregar leña al fuego. Lo mejor era dejarla correr. ¡Qué bien dormimos todos anoche, ¿no, Ernesto? Ahí Ernesto me miró y me entusiasmé. Pero enseguida volvió a dejar su vista perdida sobre el diario. No había nada que hacerle. Ernesto no la agarraba. Estaba, yo diría, desconcertado. Un tipo que mata a una mujer y después se desconcierta. Un mono con navaja. Un verdadero peligro. Yo arremetí. Si no tomaba las riendas de la situación, estábamos perdidos. A las 10:30 de la noche ya estabas durmiendo como un angelito, ¿no, mi amor? Me quedé con el no, mi amor, en el aire. Lali me miró con desaprobación. No tenía motivo, pero ella siempre me mira con desaprobación. Agarró su mochila y se fue. Siempre me pareció que el solo hecho de que yo dijera una palabra le molestaba. Dice que hablo mucho. ¿Cuándo hablo yo? Además, se cree muy inteligente.
Como papá, decía cada vez que traía el boletín. Yo sé que me subestima. Pero yo la perdono. ¿Quién no puede perdonar cuando se trata de una hija? Ella fue siempre muy rígida, muy estructurada. Se cree que ser inteligente es sacarse 10 en matemáticas. Mi inteligencia es de bajo perfil. Es inteligencia en las sombras, sin la alaraca, sin muy bien 10 felicitado. Inteligencia práctica, la que sirve para las cosas de todos los días, la que lo podía salvar a su papá de quedar tras las rejas. Porque mientras yo le armaba coartadas al inteligente de su padre, lo único que él hacía era sonarse los mocos. Antes de irse, Ernesto se acercó a mí y me dijo: esta noche me gustaría que tuviéramos tiempo para hablar, tranquilos. Al fin. Claro, mi amor, le dije, y antes de salir agregó: si llaman de la oficina, avisa que voy a llegar recién al mediodía. Capítulo 8. Me tentaba seguir a Ernesto. Me aterraba pensar en la cantidad de burradas que podía hacer ese hombre en 4 horas. Pero se me ocurrió una idea mejor: ir a su oficina. Abrí el placar y busqué qué ponerme. Tenía que verme bien, sin llamar la atención. No nos olvidemos de que había una muerta de por medio. Nada me conformaba. De alguna manera, esa era una ocasión especial. Una no se puede presentar en la oficina del marido en jeans y zapatillas, por más que sean de marca. Es una cuestión de imagen. Una tiene que ser coherente con la imagen que los demás se van formando de la mujer de un ejecutivo. Y la mujer de Pereira no era para ellos una gorda con batón y ruleros. De eso estoy segura. Mi marido siempre se viste muy bien. Se combina la corbata con el color de las medias. Me mata si la camisa que se quiere poner tiene una arruga o sus zapatos no están recién lustrados. Es muy detallista. Elegí un trajecito color arena, elegante pero discreto, que me compré para el civil de una amiga. Creo que me lo puse ese día y nunca más. Es que vivimos en un barrio residencial, todas casas con jardín y pileta, y para todos los días el taco aguja y la ropa de seda no van. Ni que hablar de la medivacha. Una no puede regar las plantas o podar una Santa Rita con la medivacha puesta. Acá todas nos vestimos de elegante sport, un lindo pantalón, una linda blusa, chalequitos de Bremer, de vez en cuando un blazer, una pashmina y buenos accesorios que siempre ayudan a dar ese toquecito final. Me hubiese gustado que mamá me viera. Ella siempre me critica lo que me pongo. Dice que no me pinto, que no me arreglo. Es que ella es tan chabacana, tan de departamento. Se viste a las 9 de la mañana como si fuera de noche. Se pinta como una puerta. Se baña en perfume y ya tiene casi 70 años. Me parece que le quedó esa costumbre de cuando todavía pensaba que papá podía volver. Pobre mamá. Se lo dije un día y me cruzó la cara de un cachetazo. La recepcionista me reconoció antes de que me presentara y se sorprendió por verme ahí. Yo no soy de ir a la oficina de Ernesto, de meterme en sus cosas. Su marido todavía no llega, señora, dijo. No, ya sé, justamente me pidió que avisara que hasta el mediodía no va a estar por acá. Subo a decirle a su secretaria. Ella tampoco llegó, dijo. Ni iba a llegar, pensé para mis adentros, y reconozco que sentí un poco de culpa por un pensamiento tan poco apropiado. Pero bueno, una no puede controlar hasta los pensamientos. Dije, la espero arriba, tengo que darle un mensaje. Y sin más, subí a la oficina de Ernesto. No había nadie. Ernesto siempre se queja de que nadie llega antes de las 9. Tenía media hora para hacer mi trabajo. Revisé todos los cajones de Ernesto. Esta vez no encontré nada. Bien hecho, Ernestito. Una que haces bien, pensé. Después revisé el escritorio de ella. Nada tampoco. Qué prolijos estos chicos, me dije. Pero conociendo las andanzas de tuya, que firma papelitos con rouge y regala forros con dedicatoria, no me quedé muy tranquila. No podía ser que no tuviera un recuerdo de mi marido. Una foto, un slip. En casa usa boxer, pero con ella vaya uno a saber.
Un osito con cartelito ridículo, dame tu miel o similar, un poema, no sé, un algo. Esta mujer tenía que tener algo. En el centro del escritorio, un cajón pequeño tenía echada llave. Lo forcé. Fue fácil. Esos cajones se abren con un poco de paciencia. Y a mi paciencia me sobraba. Todavía me sobra. Nada, un poco de plata, unos cheques, vales por rendir, un manojo de llaves. Esto sí que me interesaba, y cada llave con su etiqueta. Una secretaria verdaderamente eficiente. Oficina, señor Ernesto. Señor Ernesto, qué hija de puta. Recepción, entrada de servicio, entrada principal. Sala de reuniones, copia Avellaneda. Dos llaves distintas en la misma arandela. Me quedé con esas copias en la mano pensando. Desde su propio teléfono llamé a la oficina de personal. Me identifiqué, ¿por qué no hacerlo? Dije que tenía que darle un mensaje urgente de mi marido a Tuya. Dije Alicia, por supuesto. Y como no llega, necesitaría su teléfono particular y si es posible su dirección para mandar un cadete por unos papeles. Se ve que mi marido era muy respetado en esa empresa, o que la gente de la oficina de personal era muy idiota, porque inmediatamente me dieron los datos sin preguntar más. Avellaneda 345, quinto piso, B. No había que tener muchas luces para darse cuenta de qué se trataba. Copia Avellaneda. Era mi día de suerte. Realmente no contaba con que se me abrieran las puertas de la casa de Tuya con tanta facilidad. Una bendición del cielo. Más que una bendición, un mensaje. Alguien allá arriba quería que yo revisara ese departamento antes de que llegara la policía. Bajé las escaleras radiante. Estaba feliz. Triunfal sería la palabra justa. Nunca me habría imaginado que la visita a la oficina de mi marido fuera tan beneficiosa para nuestros planes. Nuestros, de Ernesto y míos, aunque Ernesto siguiera en la luna de Valencia. Saludé a la recepcionista con una amplia sonrisa, me miré de reojo en el espejo de la entrada, y ni un ojo a mí misma. Mientras me miraba caminando hacia la puerta, jugué con el manojo de llaves escondido en el bolsillo de mi trajecito de seda color arena.